No se agradece, al contrario. Armando Choi, encantado. Estamos aquí haciendo un momento de Quizás, no sé, usted se acuerda, yo siempre fui maestro aquí en San Marcos. ¿Ah, sí? Curso de literatura castellana. Claro, yo hacía Cuando existía ya estudio general. Claro. No era letras. ¿No? En esos salones, eso en la década de 70, ¿no? Sí, sí, Todo de 120 televisión. no, sí, había una serie terrible. Estabas en Brasil, ese sitio. Señoras y señores, muy buenas noches. Esta noche de viernes en la que estamos reunidos todos nosotros, estamos convocados alrededor de una persona y de su obra, Anthony Choi. Nuestro querido, bueno, para ustedes amigo mío, hermano, presenta esta noche su primer libro de poemas, al que ha denominado Pureza de Fuego. Quienes conocemos a Anthony desde hace cierto tiempo, sabíamos de su indoblegable amor por la poesía y que tarde o temprano la publicación a cuyo nacimiento que apadrinan la aparición de este primer libro de Anthony. Contamos con la presencia del señor Alberto Choi, licenciado en Educación y catedrático principal de la Universidad Federico Villarreal. Por si acaso me saprista. Crítico de cine y colaborador principal sobre arte en diferentes medios de comunicación. Asimismo, contamos con la presencia del doctor Washington Delgado, reconocido poeta cusqueño y hombre de letras, Premio Nacional de Literatura, ex-decano de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ilustre profesor universitario y autor de los poemarios Días del Corazón de 1956,
para vivir mañana de 1950. Contamos con la asistencia del doctor Manuel Pantigoso, miembro de la Academia de la Lengua, Premio Nacional de Literatura, profesor universitario, reconocido poeta de libros como Salama y Textos Literarios. Y justamente el día de ayer acaba de presentar su último libro, referente al poeta arequipeño César Atahualpa Rodríguez, denominado César Atahualpa Rodríguez y la emoción del pensar. Bueno, para dar inicio al programa, nos dejo con las palabras del señor Alberto Choy, referente a los rasgos biográficos del autor. Gracias. Quiero dar las buenas noches a todos los asistentes a este acto. Y antes que nada, saludar la presencia en esta mesa de quienes han sido mis maestros en la Universidad de San Marcos y con los que yo en forma inmerecida esta noche comparto la presentación del libro de Anthony Choy Montes. Me refiero a los ya nombrados doctores Washington Delgado, que fue catedrático y profesor mío en el curso de literatura castellana en la Facultad de Letras, y el doctor Manuel Pantigoso Pecero, también profesor mío en la Facultad de Educación y Ciencias Humanas en el curso de Didáctica. Mi inclusión en esta mesa fundamentalmente se debe al hecho de no tener ninguno de los merecimientos que tienen los autores mencionados, sino el hecho de ser un lector interesado, fervoroso en la literatura y en especial de la poesía. Y un poco como que represento, y eso me perdonarán ustedes, a la familia Choy Monteverde esta noche. Que participara dando algunos detalles biográficos de Anthony, ambicismo. Prefiero llamarlo Toño, como familiarmente todos nosotros lo llamamos en la familia, y esbozando un poco lo que iba a decir esta noche. A Toño lo conocemos desde hace muchos años, indiscutiblemente las actividades que él ha desarrollado en el campo de la educación secundaria y en el campo de la universidad. Ha sido muy inquieto en este nivel. En las conversaciones que he tenido con él siempre ha demostrado un interés muy profundo por todas las manifestaciones artísticas. Sabía yo que con el tiempo algo iba a producir. Esta noche lo tenemos a mano. Esta noche lo presentamos, su libro de poemas, Pureza del Fuego. Hace algunos años atrás, cuando yo estuve en su casa en Santa Felicia, en medio de una noche que estuvimos conversando, Antonio me dijo que él escribía poesía. Yo hasta ahí no sabía que lo hacía. Y le pedí que me mostrara un poco lo que estaba produciendo. Y efectivamente me trajo en unas cuartillas muy bien presentadas, escritas a máquina, listas para la edición, sus primeros versos. La verdad que en la lectura que yo hice muy rápidamente en esa noche me pude dar cuenta que había un poeta en ciernes, alguien que realmente amaba la literatura, amaba la poesía, y que merecía que aquello que había producido hasta aquel entonces se viera reflejado algún día en un libro como este. Ahora que lo tenemos a la mano, y ahora que lo he leído, ya que me lo hizo llegar a casa hace unos días atrás, me complace presentarlo esta noche como un poeta realmente. En este libro que he leído con detenimiento, hay una serie de elementos expresivos, como todo primer libro que se presenta, de corte autobiográfico necesariamente, pero donde está presente el tema del amor. Ese tema que tanto lo siente él y al cual todos nosotros debemos de tender a alcanzar en un determinado momento. Y como bien dice en el prólogo el doctor Manuel Pantigoso, es ese amor un poco que hay que rearmar de nuevo en esta década que a Toño le ha tocado vivir, en la década de los años 80, tan convulsa, tan llena de inflación, tan llena de angustia, de estrés, de depresión, que estamos viviendo un poco a salto de mata. Por lo tanto, este amor que en las décadas anteriores, en los años 60 por ejemplo, en los años en que realmente el amor todavía tenía un cierto militar y una cierta contemplación para su elaboración, hoy en día estamos viendo el amor en una circunstancia un poco álgida, difícil, y el amor en sí tiene que reunir un poco esas condiciones, un poco adentrarse y adecuarse al momento en que estamos viviendo.
me han dicho que solo hiciera algún perfil biográfico de él. Realmente que solo tiene 28 años. No podemos hacer un esbozo y un esfuerzo biográfico muy amplio. Quisiera referirme, robándome un poco las palabras a los anteriores, a los que me van a seguir en el uso de la palabra. Y ya que estamos hablando del amor, leerles, y me van a perdonar los que también van a leer, algo de lo que estamos diciendo fundamentalmente. De este amor que hoy en día es necesario rearmarlo, como dice Toño, que hay que necesariamente redimensionarlo en otra medida para poderlo sentir. No es que este sentimiento haya desaparecido. Mientras seamos humanos, mientras vivamos en esta tierra, yo pienso que es la única fuerza que nos va a hacer seguir viviendo como humanos y como hombres. En el poema que él ha compuesto, dice así: para amar es indispensable ser dialéctico, y esto es muy difícil. Esto es, como les diré, un arte. Todos, o casi todos, digamos del 100, un 99,99%, nos maravillamos ante cada ocasión de nuestros coitos, o nuestros besos, o nuestras miradas, o nuestras melancolías en la ausencia. Y tanto es el éxtasis en la contemplación sensorial del amor, que nos anclamos en la divina persistencia, en el silvestre secular hábito, en la costumbre. Y es que el movimiento perpetuo de la carne enamorada siempre nos rebasa. Es superior a nuestra sorpresa, a nuestra capacidad de comprender la teoría de la relatividad, la evolución de las especies, la angustia existencialista o el complejo de Edipo. Y es que el amor se desnuda a unos pocos privilegiados, tan pocos hombres y a tantas mujeres. En una cotidiana, constante y estoica, lucha por captar los matices de sus cambiantes rostros inesperados. Muy pocos triunfan. Son constreñidos, embaucados, engañados ingenuamente por las metamorfosis inacabables, estremecedoras de una nueva cosa, de tu vientre suave con respecto al arco de tus piernas, en vector con tus senos, geometría púrpura, inalcanzable por mi religión cristiana, mi moral griega, mi economía freckmaniana, mis conversaciones con mamá después de cenar. Hay pues que ser dialécticos, masoquistas, soportar el asedio de las caras trazadas al compás, la duda, las lágrimas del hombre macho, el cuestionamiento de mi Dios y mi patria. Romper todo esto y volverlo a rearmar habrá sido una posibilidad ínfima, claro está, de amar, así con mayúscula. Ese nuevo ejercicio desdeñoso de tus labios, ese original equilibrio de tus nalgas, esa portentosa lisura telefónica que enriqueció la otra madrugada de cultura general. Siempre dentro del tema del amor, y es que este poemario trasunta todo eso, y uniéndose un poco al coro de las voces que se levantaron cuando los parques de Lima fueron enrejados. Una de las voces fue la de Pablo Macera, de un artículo que publicase en una revista limeña. Toño también lanza su voz, su requerimiento, su protesta, su necesidad de reafirmarse en este sentimiento. Y lo hace porque esos pequeños puntos de casa amatoria que son los parques que todos hemos frecuentado en un momento de nuestra vida, que por ser gratuitos son tan simpáticos. Esos bancos en los que de alguna manera nos tenemos que sentar, con esa mano temblorosa, un poco febril, recorrer angustiosos la geografía femenina humana. En ese tibio colchón de ese gris, verde, gas con que todas las parejas de alguna manera han sentido por ser mullidos o tampoco mullidos, diríamos más bien, pero en todo caso gratuitos, que han sido cómplices de muchos jadeos y muchas declaraciones amatorias, en esos parques que ahora se encierran, en esos parques de la reserva en que también se trincheran llenos de arandas y de fierros, y que no da lugar a que los amantes, los pobres, los medianos empleados, los obreros, los estudiantes universitarios cuya economía siempre es exigua, ya no puedan interesar a ellos. Contra eso, contra esa cerrazón de los parques, contra ese derecho de amar, contra esa sombra protectora de los árboles que muchas veces han escuchado declaraciones amorosas,
Toño dice lo siguiente en su poema Parque de la Reserva. Abrazar las miradas, raptarlas a las regiones escondidas, el tenue cuerpo de infancias malidas, quebrarse entre los estertores de la dulcísima miel agónica, de la melancolía, las sombras añosas, las viejas hojas caídas, como promesas olvidadas, como palabras maldichas. Entrelazan la tierna entrega, sin te quieros, sin querida hija mía, sin 3 golpes duros en el pecho, sin hostias mal digeridas por las dudas emposadas en infancias malidas. Era el parque de la reserva, era el rostro puro soñador orgulloso de esta lima ensangrentada, horrible, porque si hablaras, si nos defendieras, ahora que te amordazan, te enjaulan, te encadenan, que en tu territorio largamente florecían las palomas escasas de la vida, las invisibles fisuras de esta tenue, incierta utopía, ahora que los Mercedes-Benz brotan en los moteles 5 estrellas rojizos o el color del Playboy al oeste, esas rejas son los gritos mudos, extáticos, de una ciudad sin abrazos, de una Sodoma de pacotilla. Y para terminar, ya que se me habló de hablar, perdón, ya sé que se me dijo de que hablase un poco sobre los aspectos biográficos. Quisiera terminar leyendo un poema de él que hace algunos años tuve oportunidad de escucharlo de labios de él mismo en una actuación que se realizara insólitamente en la Facultad de Derecho por un grupo de poetas que conformaban el movimiento Ojo de Agua. Curioso, ¿no? Un grupo de poetas en una Facultad de Derecho. Bien decía antes el doctor Manuel Pantigoso que todos los poetas se han vuelto derechistas. En este poema, que nos toca a todos los aquí presentes, los miembros de la familia Monteverde, se habla un poco de cómo se conocieron los padres de Toño, cómo nació este sentimiento amoroso entre ellos. Me voy a robar un poco lo que iba a decir el doctor Pantigoso, pero usando la licencia de ser familiar de Toño, creo que lo puede hacer. Yo lo escuché a Toño, me emocionó mucho, y cuando él me entregó la revista, y luego lo leí en la casa, recordé un poco esa generación del 60 de que forma parte sus padres, tanto Edith como Jorge. Recordé mucho esa camisa verde y ese chaleco negro que mi hermana Alicia le hizo a él, porque siempre Jorge ha tenido esa prestancia de vestirse con camisas hechas a la medida. Y cuando usaba esa bicicleta toda cimbreante y rosa que su madre le compró en la tienda Wesley, marca Mona, si no mal recuerdo, que constituía ese vehículo de un poco de poder, ¿no? Y cuando Lima no existían tantos carros como ahora. Y entonces se entendía que estos recuerdos que yo intuyo que Edith le ha dicho a su hijo han podido ser vertidos en este poema de una manera muy emocionada, muy intensa. Cuando menciona, por ejemplo, el hecho de que se conocieron en el Parque del Porvenir, en ese distrito de la Victoria, en esa zona que no es tan convulsa como ahora, zona de migrantes, donde se podía todavía patinar en la Victoria, se podía, digamos, pasearse en bicicleta. Y yo recuerdo pegar que cantaban todas las canciones como Magia Blanca o Norma, que hacían furor en esa época en la voz de Gustavo Ortiz Moreno. Cronología de la sangre. Mi madre se extasiaba en el jardín, viendo cómo las enredaderas agotaban su verde búsqueda del cielo, y mi padre se arrepentía trémulo, dudoso, la inacabable vez que rechazaba dinero subterráneo por sus servicios. Mi madre me contaba en las pequeñas noches de nuestras cenas quietas cómo había avistado la muerte en el crepúsculo incienso de su abuela, en la hermosa piel envenenada de amor que le quería como un rosario. En sus ojos había olido el aroma levantisco de los nichos, cuando justamente todos nos reíamos y regalábamos nuestra frívola cristiandad, y mi padre, enamorado, convencido de la tormenta. Y veo su bicicleta plateada, su peinado ya vestido, su actitud de pena y gozo, detrás de esa humilisa y sonriente muchacha que habitaba las cumbres de esos fúnebres quesos gruyères o cavados, ya por obreros seculares, señores de su casa,
las invasiones provincianas allá por el principio de este diluvio incontenible sobre la ciudad alajada. Sereno carnicero, fotógrafo impetuoso, incansable comprador, terca búsqueda de la felicidad, buscando el letargo, el sueño que quizás llegó cuando compró nuestra blanca, hermosa casa. Mi madre leía a Dios y lloraba por los mendigos, enseñándoles a sus hermanas quiénes eran los exactos culpables. Mi padre hacía compactos mítines en nuestra casa y en los almuerzos, después del póker, para las navidades, el día de su santo, enseñando a sus amigos, detrás de unas manos vehementes, quiénes eran los exactos culpables. Los dos se amaron siempre, los dos me amaban. Cuando supieron que me condenaba la poesía, se desesperaron, pues sabía dónde habíamos nacido y por qué me amaban, y sufrían cómo iba aprendiendo a transitar por sus oscos, luminosos caminos, y sonreían y lloraban. Ellos decían: dedícate a una profesión, pues, que la navegación en los aires, en la tierra de los chacales, el abigeísmo del cemento te carcomerá los gritos, y incendiarán tus sueños, se atragantarán de ti. Y me enseñaban y me ordenaban y me exigían que sobreviva, como todos, como los reclusos putrefactos, como los niños decapitados de la niñez, como los pobres, simplemente como los pobres cantones de luz aceriana, cercados paraísos en charcos, como los locos sin sufrimiento claro y entendible, como los huérfanos, hijos de la tierra hembra, como la madre derramando sus hijas por burdeles y los hogares sintéticos de Monterrey, como ellos mismos. Proclamaban que la verdad se exaspera, la belleza se vuelve hambrienta, la justicia se sensualiza, el aprendizaje puro e infantil de la maravilla se consume con el árbol de nuestras corbatas, con la piel quemada de nuestros cariños, con la asunción discreta y lenta de nuestros deberes para con la patria y sus gobernantes, como ellos. Pero de sus bocas se jugaba un silencio pesado, de sus manos se desenredaba una arácnida angustia, una pequeña lágrima se entendía con mi dolor. Y es que en el reverso de los días por venir, ellos sabían que si soy lo que soy, es porque mi madre siempre esperará que las enredaderas toquen a Dios, y mi padre, que sombría irremisiblemente, llegará el amanecer en que todos reiremos alucinados por la resurrección de la felicidad al tercer día del socialismo, después del póker, para las navidades, el día de su santo. Este poemario que pongo a consideración ustedes esta noche encierra mucho de lo que siente Toño, y que durante 4 horas, hace 2 días, estuvo conversando conmigo en mi casa. 5 horas. Realmente me complace, no el hecho de ver que nace un poeta, porque siempre la poesía es la fiesta de la palabra y la fiesta del espíritu, sino porque en nuestra familia, sin antecedentes poéticos, sin antecedentes literarios, y porque hasta lo que yo sé hasta ahora, dentro de nuestra comunidad china, no habíamos tenido un poeta de origen oriental, de origen chino, como sí lo tenía, por ejemplo, la comunidad japonesa en el caso de Watanabe. Ya que hablamos de chinos, que conformamos esa colonia, quiero hacerles recordar, para concluir, que hace muchos años atrás, mi padre, oriental, gastrónomo, sibarita de la comida, en el reino de su cocina, siempre mezclaba muchas cosas que yo, curiosamente, trataba de aprender y que constituye un poco su herencia que me ha dejado. Una vez me dijo que todo buen potaje debía reunir 3 elementos: el olor, el color y el sabor. Este libro contiene eso, haciendo un paralelo con la gastronomía y con la literatura, que nunca han estado divorciadas. Mucha gente me decía que después de un buen poema y de una buena comida, el corazón se enriquece. Pues bien, este libro contiene sus elementos: el olor, el color y el sabor de la tinta fresca, y de los sentimientos y del amor, y de las experiencias primigenias que vierte Toño esta noche en este libro Pureza del Fuego. Con el tiempo he aprendido que estos 3 elementos también debemos añadir uno más: el estado anímico, porque para leer poesía, como para gustarle una buena comida, es como un ritual. No podemos leerlo al desaire, no podemos leerlo al momento, instantáneamente, sin tener una especie de recogimiento espiritual para hacerlo. Esta noche a todos ustedes
los que presumo que serán sus lectores interesados en lo que Toño escribe, les pido que en esta década de los 80, en este momento convulsivo en el cual vivimos nosotros, escojamos un momento de recogimiento para leer estos versos que realmente trasuntan todo lo que Toño quiere y desea, y en donde la palabra, articulada de por sí, ha producido la belleza y ha producido también el sentimiento interior que de alguna u otra manera todos aspiramos a entender y comprender. Eso es todo. Muchas gracias y dejo con ustedes a los demás expositores. Gracias. Bueno, para continuar tenemos las palabras del doctor Washington Delgado referente a la obra del autor. Después de escuchar a Alberto Choy, estas palabras, debo decir, esta noche se me hacen un poco más difíciles, porque compruebo un poco tristemente que yo soy la persona mayor de esta mesa. No solo don Alberto Choy ha sido mi alumno, sino también creo que mi Dios. Sí, es cierto. En el caso de la literatura, especialmente yo no soy, digamos, un crítico profesional. Para los críticos profesionales siempre es bastante difícil comprender la novedad última. En el caso del arte en general, de la poesía en particular, cada generación, cada nuevo poeta trae un sistema, una manera de expresarse que de alguna manera derrumba lo que ya estaba establecido. Y por eso un poeta que publica un primer libro, cuando tiene calidad, resulta pues difícil para él. En el Perú son conocidos los casos de José María Erbuni, a quien la crítica ignoraba olímpicamente, o de César Vallejo, que fue incluso maltratado por algunos críticos en publicaciones de cierta importancia, y que fueron una de las razones por las cuales se marchó a Europa, desengañado del estrecho ambiente limeño de esa época, peruano en general, limeño en particular, en esa época. Siempre pues el poeta último resulta difícil para el crítico. A mí tal vez no me resulte tanto por el hecho de que yo he sido profesor universitario, todavía lo soy durante 30 años y he estado en continuo contacto con los jóvenes. Y eso me ha permitido algo, y también escribo poesía. Francamente la última generación, esta última promoción poética, que es esto que llaman la generación del 80, que ya está acabando, me deja un poco descolocado. La evolución de la poesía del 50 al 60, al 70, es una evolución bastante clara. En el 50 se recupera la lección de la vanguardia de los años 20 por una parte, y por otra se pone el ojo en la realidad inmediata del Perú. Así sucede en los mejores narradores de esa generación, Leonardo Vicuña, Julio Ramón Ribeiro, Carlos Eduardo Zabaleta, y también en los poetas, como sobre todo yo citaría los casos de Francisco Bendezur, Carlos Germán Belli y Pablo Guevara. Pablo de Guevara en gran medida es el antecedente inmediato de la generación siguiente. Mientras que la poesía anterior estaba influida por la vanguardia francesa, sobre todo inspirada en Francia, la poesía de Pablo Guevara empieza a tomar la influencia sajona. Una poesía imaginativa y directa, situada en la calle, con un lenguaje coloquial muy acentuado. La generación del 60 desarrolla esta lección de Pablo Guevara, también la de Carlos Germán Belli, y produce una poesía
poesía magnífica. Justamente esta noche se presenta una antología de uno de los más destacados poetas de esa promoción, de Antonio Cisneros. Manuel Pantigoso ha hecho un prólogo admirable realmente. Generalmente los prólogos de los libros de poesía o de novelas no suelen ser muy buenos ni sustanciosos. Este prólogo me parece que es también un prólogo de antología. Y señala muy bien algunas características diferenciales de los nuevos poetas del 80, lo que me ha ayudado a comprender mejor el libro, con respecto a los anteriores. El 60 sitúa la poesía en la calle, pero además en la historia, y en la historia universal, sobre todo en el caso de Cisneros. Es una poesía conectada con todo lo que está sucediendo. No hay que olvidar que la generación del 60 un poco tiene una influencia histórica determinante, la Revolución Cubana. Es por la Revolución Cubana que estos escritores cobran conciencia de su papel en el mundo, en la literatura, en el Perú, en su vida personal. Varios de ellos viajan a Cuba, algunos mueren por la revolución, como el caso de Javier Heroa. Es un hecho, pues, de la historia del mundo que los conmueve profundamente, y de ahí esta poesía tan vinculada con los hechos históricos, con lo que ocurrió en el siglo pasado en Europa, o lo que está ocurriendo en Vietnam, o lo que ocurre en Corea. La tesis de Antonio Cisneros, por ejemplo, doctoral, es sobre la poesía estética, una cosa inusitada en la Universidad de San Marcos, un poeta inglés del siglo pasado. Es brillante, que todavía está conectada con la historia universal, pero que se hace más, diría, ciudadana, más limeña, más callejera, y al mismo tiempo más virulenta por momentos. Pero la generación del 80, y eso lo he visto muy bien explicado en el prólogo de Manuel Pantigoso, renuncia un poco a algunas de esas conquistas, al parecer permanentes, de los poetas del 50, sobre todo del 60 y del 70. Es casi como un intento de comenzar a hacer las cosas lo cierto es que tiene, efectivamente, sobre todo en ese brillante poema, Cronología de la Sangre, que ha leído Alberto Choy y que yo también pensaba leer, pero ya me exime de hacerlo, sobre todo en ese brillante poema, el tono narrativo es indudable, el tono además directo, la experiencia inmediata, lo cercano. En eso se asemeja a muchos de los poetas anteriores, pero en ese poema y en todo el libro, lo que notamos, y eso lo subraya bien Manuel Pantigoso, es el abandono de la historia, el abandono de lo que está lejos, el recluirse en lo inmediato y en lo cercano, retomar también el tono lírico, a veces olvidado por los poetas anteriores, pero un lirismo nuevo, un lirismo exacerbado y nutrido de la realidad cotidiana. Yo diría que este libro lo he pensado en este momento, lamento no poder expresarme en una forma clara, porque lo acabo de pensar después de escuchar a Alberto Choy y de leer el prólogo de Manuel Pantigoso. Yo diría que esta poesía tan absolutamente poética, este libro tan desvinculado de otra cosa que no sea una poesía que surge del interior mismo de la propia alma del poeta, esta poesía en cierto modo tan pura, pero no lo es tampoco, el título es equívoco y de eso hablaré después, pero así se llama Poesía del Fuego. Sin embargo, es una poesía que tiene también un significado político. Yo pensaría que es un significado político no de esta poesía, concretamente, sino de toda esta generación del 80, porque lo señala Manuel Pantigoso, así están escribiendo los poetas de ahora. Se olvidan de acontecimientos importantes, de lo que está ocurriendo en Alemania democrática,
en Vietnam, en Panamá, en Nicaragua, y hacen una poesía de lo que está pasando aquí al frente, lo que está pasando en la calle, de la muchacha de la cual se han enamorado, con la cual han soñado, con la cual se han acostado, de cosas inmediatas, cercanas, al parecer banales. Yo creo que todo esto coincide en una nueva actitud política que todo el Perú debía tener conciencia. El mundo ha cambiado en estos últimos años. Las recetas de 1960, incluso en el terreno político, ya no nos sirven, y tampoco en la literatura. Hay que empezar de nuevo, hay que hacer otra cosa. Y para hacer otra cosa hay que empezar a meditar en uno mismo y en lo que lo rodea. Olvidarnos de lo demás y volver a construir el mundo, ya no con una receta que viene de arriba, sino desde adentro. Esa es un poco la lección. Y otra cosa que quería decir es que tal vez el título está equivocado. Yo pienso que debía haberse llamado más bien Impureza. Esta es una poesía que me hace recordar en cierto sentido a Neruda en su famoso manifiesto para una poesía sin pureza, aparecida en la revista Caballo Verde para la poesía. Y una poesía absolutamente impura, que no quiere ignorar nada, que no quiere ignorar nada de lo banal, estas historias de la casa, la partida de póker que fue el padre, el estar con una muchacha en un hotel miserable o en el parque de la reserva, que no quiere ignorar incluso el lirismo ya un poco pasado de moda, un poco de modé, ese lirismo que vuelve a aparecer a la manera de Rubén Darío o de Becker. Mi aliento se perfuma cuando hablo de ti. Parece un verso de Rubén Darío. O este otro. Algunas razones para el asedio y la esperanza. Porque es tu mirada un pájaro salvaje, desnudo y encadenado en el aún no raído territorio de la esperanza, porque todavía amas con la travesura de los pequeños chorrillos de agua y la furia de los niños despeinados. Contrasten estos versos con los que brillantemente escribió Alberto Ochoa, excedermente en las citas, y veremos cómo esta poesía asume de nuevo todas las cosas. La calle, lo que ocurre inmediatamente, la anécdota próxima y cercana, y el viejo lirismo pasado de moda. Y en este libro hay un arte poética incluso, que me eximiría de decir en qué consiste esta poesía. Esta es una poesía que quiere asumirlo de nuevo todo, es decir, quiere asumir la vida inmediata, olvidarse de las lecciones de la historia, de la filosofía, de la religión, de los dogmas, de la universidad. Tal vez por eso surgió en una universidad como la Universidad San Martín de Porres, Polo Hermoso. Y un amigo me dijo, no, Vargas Llosa no hace eso, él corrige mucho, él vota lo que está mal. Pero yo me digo, ¿cómo votar mi vida escapada? ¿Cómo arrojar mi sangre destilada en los santos sudarios límpidos y vírgenes? No, a los hijos del alma no se les exorciza, a los sueños jamás se les excomulga, a la luz imperfecta nunca se les proscribe, se les mata jamás. ¿Acaso a los hijos monstruosos se les asesina, se les descabeza, se les rompe los deditos? ¿Qué culpa, cuántas tienen ellos? Inocentes, con alegría, nos abrazan urgentes y encima salir terribles, obcecados, imperfectos. Y el hombre, imperfecta idea escrita sobre el papel polvorio de la carcajada agónica. Y los estrujaremos, abriremos, romperemos en 1000 pedazos y los tiraremos coléricos a la basura. Y si él sí se lo merece, ¿con qué cara votarlo? Y después reírme, y Carmen, y Trujillo. No, a mis hijos no los voto, los guardo y en secreto los acaricio, los extraño, los abrigo, fuerte y fuerte en mis cajones, y allí descansan y se vuelven mudos, y nadie los lee y se quedan solos, y conversan con el silencio, y a dónde van sus voces.
qué peor castigo entonces. No, allí están, y no los oculto, los exhibo orgulloso, y digo, soy humano, y miren, vean que no soy Dios, y sin embargo soy Dios, ese hombre más hermoso. Esta es su arte poética, que consiste en vivir intensamente y en la poesía no renunciar a nada de esa vida que se está viviendo. Muchas gracias. Ahora tenemos la palabra del doctor Manuel Pantigoso en su calidad de prologuista del presente poemario. Sino al mismo tiempo señala de qué manera las generaciones en los últimos años en el Perú se van juntando necesariamente, dramáticamente. Señala Washington que él mismo se nutre de la poesía de los jóvenes. Y cuando él señala esto, yo pensaba que exactamente podría yo decirlo de la misma forma. Quizá a través de dos vertientes se ha dado este trabajo de los jóvenes e inclusive de los niños en mi propio trabajo literario. Durante muchos años y aún hasta ahora trabajo con los niños y con jóvenes en talleres de poesía. Actualmente dirijo la Asociación Peruana de Educación por el Arte y dentro de ella el campo de los talleres de literatura especialmente. Y cuando trabajo con los niños y con los jóvenes, ese producto, ese trabajo que estos niños y estos jóvenes producen significan un diálogo permanente con el propio trabajo personal y uno se va realmente alimentando de ese lenguaje. Pero también se da, o se ha dado en mi caso, a través de los jóvenes poetas que se han acercado por razones de la relación profesor-alumno o simplemente por amistad para algún consejo, alguna idea, sin saber que aquel que está siendo solicitado, en el fondo, va a salir alimentado de esta aproximación. Muchos prólogos, creo que todos los poetas y críticos literarios hemos realizado. Yo no escapo a esta condición. Y en este caso de Anthony Choi es evidente. Anthony se acerca a mí y él ni siquiera sospecha que, y es una confesión ahora pública, que yo me he alimentado mucho de las cosas que Anthony ha dicho, que las cosas que Anthony escribe, que las cosas que he leído de Anthony. Y no sé de qué manera, en algún trabajo posterior, no es que me robe alguna de las ideas de Anthony, pero seguramente la atmósfera, el ambiente, las ideas, los temas, etcétera, me van a hacer poner en el presente. Es una manera de seguir viviendo y no quedarse, de no estar permanentemente en el cauce de la historia, aunque no sea esa historia a la que se ha referido Washington. Diré también que hay una relación con Anthony muy estrecha, que es más allá de la relación amical. Hay una ternura de hermano mayor, de padre, de hermano, y a lo mejor hasta de hijo. Él es el padre y yo el hijo. Hay una relación de esa índole. Una relación que se ha dado a través de muchas conversaciones, siempre con un café al lado, ¿no, Anthony? Dialogando, trabajando, conversando, cambiando ideas, y que luego se ha hecho extensiva a Francisco Manuel, que también está presente, que es mi hijo, que es pintor,
y que está generacionalmente más próximo a Anthony, y que es el que ha hecho la carátula de este libro, que estaba en principio trabajado a colores, la carátula trabajada a colores, pero por razones presupuestarias han salido en blanco y negro nada más, pero no está mal de ninguna manera. De tal manera que hay una relación de Manuel Pantigoso, de Francisco Manuel Pantigoso, de Anthony Choi, y así, donde la ruptura generacional estaba de por medio un amigo que ya conocía, que era Abanto, colega de ellos, y asistía a esta reunión. Estaban todos entusiasmados con mi presencia, yo estaba más entusiasmado por haber sido invitado, como digo. Y escuché a todos, narradores y jóvenes poetas, y digo sin ninguna demagogia que desde el primer momento el que más me impresionó fue Anthony Choi. Lo dije después en una crónica que hice sobre ese evento en el suplemento de crónica, la crónica que se llamaba Crónica Cultural. Ahí señalaba las evidentes calidades que ya mostraba Anthony Choi. Esto lo voy diciendo acá y voy a leer, como digo, y voy a ir comentando. Dice: Anthony Choi pertenece al conjunto de poetas y narradores reunidos alrededor del grupo Ojo de Agua. Tomen nota del nombre, además, Ojo de Agua, que es muy importante simbólicamente, y que de alguna manera aparece también en el trasfondo de la trascendencia del poema, que allá por el año 81 aparece de manera insólita en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. El nombre alude a las pequeñas lagunas que surgen en los llanos soledosos y olvidados. Hagamos la transferencia correspondiente a la poesía de Choi. Esa poesía, a la que también ha aludido Washington, de apartamiento, de soledad, de olvido, para que de ahí surja, desde la intimidad, lo propio, lo personal. Igual que las palabras, que nacen de los antiguos y recónditos páramos del espíritu, como un brote o floración de los dioses, y cito, que vigilan desde siempre a la ciega eternidad, expresión que preside la revista editada en el 84 y que recuerda a Arguedas, del cual asumen el postulado de que se escribe por amor, por goce y por necesidad, no por oficio, y que la palabra escrita manifiesta ideas y sentimientos expuestos libremente, porque la literatura es un feliz encuentro con la vida misma. Esta postura la asume lúcidamente Anthony Choi, digo aquí uno de los integrantes de Ojo de Agua que mejores y más firmes posiciones ha demostrado hasta el presente y que ahora se objetiva a través de su primer libro, Pureza del Fuego, que recoge poemas escritos entre 1981 y 84 y tiene tantos merecimientos como para afirmar que se trata de una nueva voz digna de ser escuchada dentro de la joven y rica poesía peruana. Se están acumulando durante todos los tiempos, antes de la propia vida del hombre que escribe en este caso, y luego del hombre que se pone a escribir, está toda una historia presente. De tal manera que cuando el individuo aparentemente se aparta, se aísla en sí mismo, no es que está alejándose de la problemática exterior, quizá más hondamente, no sé si Washington quería referirse a eso o no completó la idea. Ahí hay un sentido indudablemente de compromiso y quizá con mayor hondura, con mayor dramaticidad, y por eso es político, porque está de todas maneras articulado con la vida, con el mundo, pero lo está expresando de otra forma. O sea, a partir de la resonancia interior, a partir de cómo las cosas se agolpan dentro de uno y luego, en ese escudriñarse dentro de uno mismo, en ese buscar qué cosa es lo que tiene uno dentro, va aflorando, a veces de manera inconsciente, todo aquello que ha ido ingresando de manera consciente o inconscientemente. Y creo que en esta actitud hay una postura muy honda, dramática, que expresa, como lo dice también Washington, la existencia dolida, el mundo que nos ha tocado vivir y la necesidad de
pero cambiarlo a partir de no buscar hacia afuera lo que está sucediendo, sino lo que hacia adentro, eso que ha sucedido, está provocando, que luego se va a manifestar como una forma de decir, una forma de construir la palabra, que es la herramienta, que es la expresión que tiene el poeta para poder manifestarse. Por otro lado, también aquello de que se escribe, expresión de Arguedas, por amor, por goce y por necesidad, no por oficio, es también otro aspecto importante, donde lo inmediato, lo cotidiano, aquello que no está regido por tecnicismos o por elaboraciones mentales, racionales, sino que surge como una cosa espontánea, se ajusta más a este tipo de poesía, indudablemente. Hay una suerte, en algunos casos, de automatismos, inclusive, de naturaleza inconsciente, que van aflorando con mucha intensidad, con mucha fuerza, y que da esa crispación dentro de un ambiente donde pareciera que las cosas se van diciendo con la máxima naturalidad. En algunos casos quizá con pinceladas musicales y con imágenes hechas, pero siempre con naturalidad, donde no hay rebuscamiento, sino una forma que de lo lírico pasa a lo narrativo y viceversa, pero dentro de una espontaneidad, ¿no?, típica de esa poesía. En la segunda parte del prólogo entro a hablar un poco más del tipo de poesía. Y señalo que en Pureza del Fuego Choi se enfrenta al sistema en que vivimos. Definitivamente lo que decía anteriormente. Un sistema que lo podríamos calificar como rígido, estereotipado, manipulador, que pretende desintegrar al amor o a la palabra. El símbolo máximo de la libertad individual y social que más tipifica al hombre seguramente es el amor, y el amor ligado a la palabra como sinónimo, como una sola cosa, a fin de quitarle a esa palabra y a ese amor, en la época que nos ha tocado vivir, su condición de parque o de fuego puro y soñador. Frente a ello, el poeta Anthony Choi tiene plena conciencia, digo, de la necesidad de romper todo esto y volverlo a rearmar. Hay detrás de esa naturalidad, de esa actitud, en algunos casos de fuego apacible, hay un dolor intenso que solamente se ve y se observa a través de una lectura permanente. Hay un sustrato y un contexto simultáneamente de dolor, de angustia, de desasosiego y hasta de rabia contenida, que tiene esperanza. El amor o la palabra, instrumentos propios del hombre, específicos del hombre, trascendentes del hombre, sean capaces de transformar todo esto, es necesario volver a rearmar. Pero el amor, digo, ligado al hombre y al tiempo, es un duro aprendizaje, en el cual a veces ese mismo amor se marchita. En cambio, el amor en sí, como la vida o la poesía, permanece mientras nosotros nos entristecemos de muerte, de cenizas. Fluctúa esta poesía frente a ese problema de que es el amor y la palabra los que serán capaces de rearmar la vida futura. Entre este amor que de todas maneras estará no contaminado, pero sí marchando al lado de algo que se desgasta, como es el hombre mismo, como es el tiempo mismo. Y por otro lado, el amor más bien que está en la propia palabra, que es la que permanece. El tiempo y el hombre puede desaparecer
persona, como ser humano, puede irse y tendrá que irse, pero la palabra, en donde está el amor, o el amor en donde está la palabra, ha de permanecer, esa quedará. El poema o el poemario de Choi presenta esta disyuntiva, esta doble valencia y esta angustia entre un amor que es deteriorado por quien lo mantiene y lo sostiene y lo habilita, y ese otro amor que permanece a través de la palabra escrita. La respuesta está en superar, dice Choi, la tristeza, construyendo con la palabra la enredadera de la felicidad y de la justicia. Una poesía también del 70, fin del 70, más bien reúne todas las voces y de todas se alimenta, es más fraterna, por decirlo así. La respuesta, digo, está en superar la tristeza construyendo con la palabra la enredadera de la felicidad y de la justicia. Esta visión del poeta como hacedor, decía, una actitud que viene desde muy antiguo, involucrado y comprometido profundamente con la escritura y protegido por ella, es el mejor acto de amor. Dice Anthony Choi, sobre este papel, dentro de este papel blanco, toda una poética también, vaciaré 3 días, me taparé con él y haré dichosa, me protegeré de la lluvia y la inclemencia de junio. Esa enorme importancia que se le da a la escritura, a ese instrumento que el poeta maneja, no a las cosas externas, no aquello que de repente se deshacen al tocarlas, sino con esa palabra que una vez dicha y una vez impresa queda para siempre. Es una interesante paráfrasis de la poesía de Anthony cuando nos ha visualizado esa presencia del amor en el parque. Hay indudablemente un lenguaje que nos podría sonar entre comillas de atrevido, de audaz, por su alta carga de erotismo, pero esto es apenas un rasgo ingenuo y engañoso. Es por otra razón distinta que él utiliza estos elementos. Es un poco usar todas esas palabras para desalienar, para jugar un poco con ellas, para quitarles su sabor pecaminoso, entre comillas, y más verlo desde el lado ingenuo. Por eso creo que desde ahí apunta Choi cuando habla de la pureza del fuego. Un poco la idea de ese plano en el lodo, para desde ahí alzarse al cielo, con la palabra de Choi, al infinito disparate de existir, a las búsquedas extrañas de la verdad. No es alejándose de estos elementos, sino más bien acercándose a ella, porque esto forma parte de lo más profundamente que caracteriza al poemario, así como hemos dicho, de la presencia y de la ausencia. Por un lado, presencia y ausencia, y por otro lado, extinción y al mismo tiempo llamarada. Esa es la sensación que nos da al leer el libro, y quizás en todo caso es una propuesta de lectura, porque yo quisiera que cuando ustedes lean el libro, lo que yo digo sea apenas una propuesta de lectura. Cada uno tiene su propia lectura, y lo que digo es la lectura mía, cómo me ha llegado Anthony Choi a mí. Una propuesta para que ustedes igualmente vean. Yo siento en su poemario, un chasquido de ascua, donde se extingue, pero al mismo tiempo reaparece el fuego permanentemente. Esa es una atmósfera interesante del poemario. Dentro de este ambiente de extinción y llamarada, el poeta se niega, sin embargo, a morir, alzándose con dolida sonrisa desde la lluvia del invierno infernal, dejando en el camino la protesta de su voz, de aquella que construye, cito nuevamente, dialectos inefables, palabras de Averno, los fonemas del caos se encabritan cimarrones,
la sintaxis del odio, del miedo, su semántica, los gritos del desenfreno ordenan su ortografía. Hay un expresionismo interesante, una gran fuerza, que de alguna manera Francisco Manuel creo que ha querido también expresar en esta hermosa carátula. En esta poética dilucidación del encuentro y del desencuentro, la oposición nuevamente, los amantes se abrazan para cobijarse del infinito desierto, mientras la palabra poética, provocadora y en contra de la falsa moral, ritualiza en sus hogueras las distintas caras del amor, en donde pasión y redención hermanan al hombre con la divinidad. Y luego termino en la tercera parte del prólogo hablando muy ligeramente sobre lo que yo considero, todavía quizá falta la perspectiva del tiempo para tener una claridad mayor sobre lo que va sucediendo con la poesía peruana, pero que más o menos manejamos un cierto derrotero de cómo se ha procesado la literatura, podemos apuntar algunas características, aunque todavía estemos en pleno fuego de la poesía llamada, por ejemplo, de la generación del 80 o de la década del 80. Para tratar de caracterizar un poco todo esto, señalo en las últimas líneas, en la tercera parte del prólogo, lo siguiente. Los poetas que surgen alrededor de los años 80 tienen de manera general un marcado aliento íntimo y coloquial, diferente a lo del 70, que son más cosmopolitas y protagónicos. Inclusive muchos poetas del 70 hablan de países y de lugares exóticos, en ese sentido un poco son modernistas, que no conocieron nunca ni que van a conocer, y hablan como si hubiesen estado en estas ciudades, ¿no? Para hablar de la asfixia y del dolor del mundo y de la desesperación, etc., se van a Europa o a algún país oriental o a Estados Unidos o a una calle de algún lugar de Londres, etc. Pero ellos no han conocido ni han viajado nunca por ahí. Pero hay una necesidad de expresarse en un sentido un poco más universal. Estos poetas del 80 fluctúan más bien entre un marcado aislamiento respecto a los problemas más inmediatos, como sustrayéndose, pero no sustrayéndose, como sustrayéndose de la abrumadora rutina. Y por otro lado, un marcado inconformismo, en donde se manifiesta una automarginalidad. Es otra característica. Son menos alaraquientos, por decirlo así, se automarginan más, se oscurecen más a propósito, se adentran más dentro de ellos mismos. En donde se manifiesta una automarginalidad que es de ruptura y de radicalismo cotidiano. Lo cotidiano es lo que más importa. En ambas direcciones, y este sería el caso de la madurez poética de Anton Choi, tanto para hablar del aislamiento como del inconformismo, hay un cuestionamiento existencial obsesivo. Esa sería, yo creo, una característica de esa madurez de los jóvenes actuales, porque en ese aspecto son un poco viejos. La vida, tal como les ha tocado vivir, es una vida envejecida, indudablemente. Si vemos lo que pasa en el Perú, diríamos que somos un país envejecido, casi ya en el estertor, ¿no? Pero los jóvenes que estén hablando sobre esto, que estén tocando este asunto, indican ese compromiso con la vida desde esa hondura interior, ese cuestionamiento existencial obsesivo que aparece en todos los poetas del 80 y que muy especialmente está en esa poesía de Choi, donde aparentemente no habría esto, y eso es lo interesante. La poesía es más símbolos y apariencias simples, no requiere de temas muy complejos, unido al intento de darle rigor a la palabra. Esa es otra cosa importante. No es el rigor de la técnica, no es el rigor
del conocimiento clásico de las reglas del verso, ¿no? Hay más bien en ese sentido una gran libertad, pero sí hay un rigor. Es decir, uno lee el texto, y cuando lo ha leído Alberto, yo lo he confirmado más todavía. Hay un sonido, una estructura, hay un ritmo interior muy bien trabajado, que revela al poeta que es Anthony Choi, donde el oído tiene que funcionar muy bien para este tipo de poesía, donde hay ese rigor, digamos, de la palabra, incluido su ritmo, como digo, característica esta que correspondería más bien a etapas anteriores dentro de la poesía peruana. Y termino con lo siguiente: la denuncia, el desencanto, el humor, porque hay humor, lo cual significa que hay también madurez. El idealismo y la esperanza hacen de Choi un poeta de su tiempo, de un tiempo inmerso entre la cotidianeidad y la eternidad. Que eso, por otro lado, problema de toda la poesía, porque aunque el poeta se aleje demasiado, siempre estará a través de ese alejamiento mirando lo que le sucede alrededor. Y si al contrario se aproxima más a lo inmediato, es por lo inmediato o a través de lo inmediato que hay un nivel de trascendencia, porque no es solamente el hecho de referirse a lo que ahí sucede en el momento en que en el presente están las cosas, sino se trata de que a través de esas cosas simples, inmediatas y sencillas que tocamos, que vemos todos los días, hay toda una intención de problematizar sobre la condición del hombre y de la existencia. Y por eso digo, un poeta de su tiempo, de un tiempo inmerso entre la cotidianidad y la eternidad, permanentemente ardiendo para decantar las esencias que la palabra denunciadora contiene en su depuración ígnea. Yo saludo pues muy alborozado a Anthony Choi, le expreso públicamente mi aprecio, mi admiración, y le digo que está en poeta, definitivamente, y que en esta línea de su trabajo yo creo que él ha de lograr en el futuro éxitos mucho mayores todavía. Muchas gracias. Ahora tenemos las palabras finales del autor y la lectura de algunos de sus poemas. Bien. Lo primero que percibo en estos momentos, y eso es una característica mía, aquí están compañeros, ex compañeros, yo considero compañeros de la Notarías Pausas, ellos sabrán de que de mi forma de ser, una característica es la informalidad, a pesar de que este acto aparezca aparentemente muy formal. Es que lo primero que percibo es un acto milagroso para mí. Cuando yo escribo y sigo escribiendo y he escrito antes, yo he escrito para mí. O sea, yo sentado en la mesa, en mi cuarto, lo que siento, lo que sufro, las alegrías que tengo, las trato de trasladar a una página en blanco. Y es para mí. Yo no pienso que alguien lo va a leer o lo iba a leer, aún más de que se publicase un libro. Ver ahora en una actividad como esta, teniendo como padrinos poéticos muy espirituales a 2 premios nacionales de literatura, al doctor Washington Delgado y al doctor Manuel Patigoso, tener a una persona a quien desde muy pequeño he admirado, y que un poco ha sido también la imagen intelectual que inconscientemente quería tener, que es a mi tío Alberto Choi, y que también cariñosamente le decimos Armando. Es para mí pues un acto sumamente milagroso
Yo cuando vine acá, y ya sabiendo de que ya iba a salir publicado el libro y después de hacer la presentación, lo primero que se me ocurrió fue hacer un discurso. Un poco un discurso grandilocuente, altisonante, como quizás el que Chaplin hace en El Gran Dictador, en el que trata de decir las grandes verdades, ¿no? La belleza, la justicia, la verdad, pero preferí no hacerlo, preferí hablar como hago mi poesía, o sea, sin pensarlo en qué es lo que voy a hacer, en lo que voy a hacer, sino simplemente en esa necesidad de escribir. Para eso me acompañé de mis armas, ¿no? Mis armas, pues, acá he traído como una especie de un poco superstición de amuletos, todas las revistas y todas las hojas en las cuales durante todos estos años he publicado, ¿no? De alguna manera me acompañan. Yo creo que mis palabras, ya que han hablado tanto y quizás merecidamente de mí, mis palabras más que todo van dirigidas no tanto a mí, sino a ustedes. Porque si mal no recuerdo, en esta sala están presentes los que de alguna manera a lo largo de toda mi vida han participado y quizás han inspirado mucho en mi poema. También es lógico suponer de que muchos de los personajes que inspiraron este libro no están, dicho de paso, tampoco los veo hace mucho tiempo, hombres y mujeres. Sin embargo, al ver el rostro de ustedes, yo capto que hay personas que de alguna u otra manera han hecho este libro, ¿no? Y estoy tentado a decir nombres en este momento, pero como que dice entre comillas, me aguanto, no digo porque temo omitir a alguien. Y antes que se me olvide, quisiera decir brevemente las personas que me han ayudado mucho a la publicación de este libro. Empezando con el aliento constante del doctor Manuel Patigoso, a quien ya hace varios años creo que somos amigos y me complace su amistad. Y mi tío Armando Choi, que también tiene esa antigüedad y ese estímulo constante. Y la reciente amistad que tengo con el doctor Washington Delgado, con quien he tenido también pláticas de todo, inclusive de comida china, del cual me sorprendieron muy versado, hasta las personas pues, que colaboraron de alguna u otra manera. Por ejemplo, quisiera citar al hijo del doctor Manuel Patigoso, a Francisco Manuel Veloso da Silveira, que fue el que hizo el dibujo de la portada y el cual lamento que no haya salido a colores, pero por cuestiones económicas no me alcanzó el dinero sinceramente. Y sin embargo, bueno, creo que ha quedado lo suficientemente bien, ¿no?, para hacerlo. Luego, de Patricia Herrera, que la estoy viendo y que cuando estaba muy preocupado de saber cuál iba a ser la carátula del libro, me acordé de una amiga que, a pesar de su juventud, era muy buena diseñadora gráfica. Y dije, caramba, una diseñadora gráfica, ¿por qué no puede hacer una portada de un libro? Y es su primera portada. Y sinceramente estoy muy complacido también de esa portada. A personas como Katy Galvez, ¿no?, que también de alguna u otra manera, con su aliento constante, las reuniones que hemos tenido para ver cómo iba a salir la edición, han contribuido a esto. A Carlos Acat Koch, que creo que no ha podido venir, que es un directivo del Centro Cultural Peruano Chino, al cual pertenezco, pero dejé de pertenecer en cuanto a la directiva hace un poco tiempo. Y a todos mis tíos y a toda mi familia, no quiero decir, y sobre todo, no quiero seguir explayándome a mis padres, ¿no? A mi papá, Jorge Choi, aunque acá le han puesto Choi Monte, parece que fuera tu hermano, pero no es así, es Choi Monteverde, ¿no? Que con su pragmática sabiduría, como pongo en el libro, ha sido también un estímulo constante. Y sobre todo, a mi madre, antes que se me olvide, de mi padre he heredado también la afición por escribir. Él, yo creo que si hubiera seguido la carrera de periodista, hubiera llegado muy lejos, ¿no? Pero por razones de la vida se dedicó a otra profesión, y bueno, también lo hizo bien. Y en todo esto, y por eso va la dedicación, es a mi madre, ¿no? Persona que me ha sido una especie de musa indirecta para comprender esto, y comprender la poesía. Y a esto le voy a contar una anécdota, que es un poco también lo que pasa en este libro.
cuando yo fui a la CONCITEC, y aquí en este apartado quiero agradecer profundamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC, pues gracias a ellos, en cierta manera, también contribuyeron a que mis ideales literarios fueran plasmados. Digo de que cuando fui a la CONCITEC por primera vez, presenté mi proyecto y la secretaria que estaba en ese parte me dice: bueno, ¿y este proyecto de qué es? Porque ahí generalmente va proyectos de ganadería, de agricultura, evidentemente técnicos. Bueno, este es un libro de poesía. Ah, caramba, me dice. ¿Y qué tipo de poesía? Entonces yo, por darle un rasgo, yo no soy muy crítico de las cosas que escribo, le dije, bueno, es poesía erótica. Entonces me dijo, bueno, caramba, ¿a quién le habrá dedicado el libro? Entonces, creyendo de que había una persona a la cual yo le había escrito toda esa poesía erótica y escandalosa. Y yo dije, bueno, el libro está dedicado a mi madre. Entonces, en ese momento, a ella, desde sus ojos, se le hizo una mazamorra mental, ¿no? Y creyó ver algo así como el complejo de Edipo plasmado en este libro, ¿no? Pero no fue así. Y aunque yo soy muy poco crítico y analista de mi obra, y prefiero que se mantenga así, porque creo que cuando yo empiece a racionalizar lo que escribo, voy a perder, ¿no? Eso lo he dejado pues a mis amigos, quiero decir así, amigos en la literatura y maestros en la literatura, para que ellos analicen la obra. Pero básicamente es que cuando he escrito ha sido sobre temas muy banales y, como voy a repetir, sobre cosas que en estos momentos han aparecido. Yo quiero, en estos momentos, aunque ya mi tío Alberto Choy, mi amigo Alberto Choy, ya ha leído algunos de sus poemas, quisiera cometer el error que cometió un personaje de un cuento de Jorge Luis Borges, llamado El Aleph, José Argentino Danelli, que él era un poeta que quería hacer un poema sobre el mundo. Bueno, empezó a hacer una parte pues de Australia, por acá empezó a hacer un verso, una calle de Buenos Aires, así hasta completar todo el mundo. Y en el cuento se ve de que el valor de esa poesía no estaba en lo que él escribía, sino en la explicación que él daba en el verso. Yo no quiero cometer ese error, o no quería cometer ese error de explicar el nacimiento de cada uno de mis poemas. Sin embargo, estoy intentando hacerlo y lo voy a hacer. Cuando Washington habla de que hay un regreso en la poesía y se siente desconcertado, es decir, en realidad no sabe cuál es el rasgo primigenio en la generación del 80, porque hay diferentes caminos y hay una ruptura un poco de lo que hay atrás. En eso ha acertado. Es una cosa que yo no había pensado. Yo estudié en la Facultad de Derecho. Ustedes se imaginan cómo son las facultades de Derecho en nuestro país. Son, por la misma carrera a veces, son todo lo contrario digamos, a la creatividad literaria, a la que necesita pues de espontaneidad, de libertad, etc., ¿no? Es muy anquilosado, muy cuadriculada la forma de enseñar. Entonces, cuando nos unimos un grupo de amigos, y acá arriba pues a Aldo Gutiérrez, con el cual conformamos el movimiento cultural Ojo de Agua, lo primero que nos ocurrió fue romper e ir contra todos esos abogados que predicaban algo que no se cumplía, ¿no? El Perú es un país de grandes códigos, de grandes leyes, es un país en el que no se cumple, y ese es el problema, ¿no? Aunque parezca ver. Pero es un poco eso. Entonces quisimos atacar todo eso, ¿no? Recuerdo que lo primero que hicimos fue hacer un poema en un papel higiénico y ponerlo pues en una vitrina. Otro día lo que hicimos fue poner la imagen de la justicia, esa señora con los ojos vendados, pero en un marco que era la tapa de un letrero, y cosas así. Entonces nosotros había el estro de ir contra eso. Y eso va mucho conmigo, porque a mí la libertad es lo más importante. Y cuando escribo, más importante que el valor belleza, el valor estético, es el valor verdad, ¿no? Entonces, cuando empecé a escribir por lo que más sentía llamado, que es el tema del amor. Y dentro del tema del amor, el tema erótico, porque intuí que era, dentro de una sociedad con tantos prejuicios, era uno de los temas que más chocaba. Entonces, yo empecé a escribir
Y por eso que escribí el poema Pureza de Fuego, en el que visualicé el cuerpo de una mujer y expresé cómo yo sentía a esa mujer, e inclusive con lisuras, porque así quería ponerlo, ¿no? Para mí era una exigencia de espontaneidad y de verdad, como he dicho. Cuando yo terminé el poema, yo no sé por qué, habría que recurrir a los psicoanalistas, solamente empiezo a escribir a la mujer en los pies, pero solamente llego hasta el cuello, no pongo el rostro. Lo publiqué en una vitrina de la universidad y ese día perdí muchas amigas, ¿no? Que me dijeron, esto le escribió un magnético sexual, que no es posible que haya puesto esas porquerías, e inclusive era mi afición ponerme a ver los comentarios que hacía pues en poemas en la universidad, y veía un grupo de chicas que leían mis poemas y decían, mira lo que he hecho acá, seno, jajaja, mira lo que he hecho acá, puta, jajaja. Entonces se matan de risa, pero era una risa nerviosa, era una risa como que no querían aceptar de que había alguien que estaba escribiendo lo que ellas, o ellos también, estaban pensando. Entonces ese es un rasgo pues que yo siempre he tenido presente. Otra cosa que se ha dicho aquí, que de ahí no me había dado cuenta, pero lo voy a decir, es de que ya no se dicen las grandes verdades en la poesía, ¿no? Y esto un poco de que yo pienso de que el poeta es el reflejo de su tiempo. Nosotros no podemos, o los poetas de antes, por ejemplo la generación de 60, hacía una literatura pues muy imbuida por lo político, porque sucedían eventos políticos importantes, qué sé yo, la Revolución Cubana, la Revolución de Mayo del 68, cosas de ese tipo. En estos momentos, lo que yo siento es que estamos viviendo una etapa de gran confusión, una etapa de gran caos a todo nivel y de gran decadencia moral y espiritual. Una época en la que ya han muerto los dioses. Y no es que yo me crea Nietzsche, sino lo vuelvo a decir, ya han muerto los dioses. Las grandes verdades ya han desaparecido. Los que eran de izquierda ahora están un poco estremecidos por lo que está pasando pues en la Unión Soviética con la perestroika, lo que está pasando en Alemania Oriental, etc. Y a todo nivel. Eso yo creo que es un reflejo, y la poesía es un poco el reflejo de eso, ¿no? De no creer en nadie, no creer en la tradición literaria y partir de cero, partir de blanco, partir de nada. Y quizás lo notado eso en lo que escribo es simplemente porque yo he leído muy poca literatura. Es una confesión de parte. Yo he leído muy poca crítica literaria, y hasta hace muchos años atrás, cuando yo empecé a leer de poesía, yo leía poesía. Y no sabía nada de poesía. Yo escribía y escribo porque siento esa necesidad. Y yo creo que eso también se nota un poco en los poetas que tiraron Ojo de Agua, pues éramos estudiantes de Derecho que no teníamos que ver nada con la literatura, y sin embargo hacíamos poesía. ¿Te acuerdas tanto, por ejemplo, en el bowling, ¿no? Cuando estábamos en el bowling y hacíamos poemas, pues, quitando los sellos de la cerveza, y escribíamos poemas últimos. Escribimos una frase, y terminamos borrachísimos, pero sumamente poéticos. Y eso es lo que yo siento. Otra exigencia que yo notaba es la imagen que tiene el poeta. Yo nunca pertenecía a corrillos literarios, nunca pertenecía a ningún grupo literario salvo de Ojo de Agua, nunca estudié literatura. Y siempre para mí la necesidad de comunicarlo ha sido muy importante. Yo creo que en el fondo, como dice en la frase de poetas y locos, todos tenemos un poco. Yo creo que dentro de todos nosotros hay un gran universo de ideas, y que algunos pues intentamos sacar eso que tenemos, ese universo que tenemos adentro, traducirlo en palabras y plasmarlo en una partida. Entonces yo creo que la buena poesía sería esa, o sea, traducir lo que uno tiene adentro, los dolores, las alegrías, todo, y ponerlo en una página en blanco. El problema es que en el momento en que uno tiene el universo interior que tiene, el micrófono que tiene adentro, al camino que hay a la página en blanco, en el camino se van perdiendo y se van cayendo muchas cosas. Quien logre, es casi posible, pero quien logre plasmar, o que las palabras que en el camino transcurren se pierdan menos y se plasmen más en la página en blanco, o sea, en otras palabras, quien logre decir en el papel escrito su verdad, y solamente su verdad,
estará muy cerca de decir su poeta. Y en esto, y esta comunicación, para mí era una exigencia el escribir para que me entiendan. O como decía Bryce Echenique, yo escribo para que me quieran. Un poco yo escribía para que me quieran. Dije, voy a escribir un poema para que tú lo puedas entender. Y ese es el que titulé Poema sencillo para acceder a ti y luego despedirme, ¿no? Poema que, dicho sea de paso, al final cuando terminé tampoco lo entendió. Pero, sin embargo, y a eso quería ir, lo intuyó, o sea, saboreó el poema. O como aquel otro poema que hice, que se llama Inicios, que también es referido al amor, en el cual un día en la organización en la que iba, Santa Felicia, ya que hay algunos amigos del barrio, una muchacha pegó su hombro su cabeza a mi hombro, y yo dije, si yo quiero llegar a ti, tengo que lavar todo lo impuro que hay en mí. Entonces empecé el poema Inicios, ¿no? Que está aquí. O, por ejemplo, y es una cosa que está muy presente en lo que escribo, Lima como ciudad. Yo, por parte de padre, yo me siento sumamente limeño. Yo soy nacido en Lima, he nacido en los Barrios Altos, me he criado en Monserrate, cuartel primero, de ahí que mucho me gusta tocar el cajón. Y me enorgullezco de ser, que mi tío abuelo haya sido Ángel Monteverde Romero, ¿no? Un miembro de la Guardia Vieja, el chino Monteverde. Entonces, Lima siempre ha estado presente en mi poesía. Lima con ese cielo gris que a muchos le parecerá, pues, decadente y entristecedor. A mí no. A mí ese cielo gris al que Herman Melville le decía, ese cielo color panza de burro, no es otra cosa que está asociado a mi recuerdo más inmediato. Y Lima en octubre, con sus procesiones, sus olores, su corrida de toros, su voz de Doña Pepa, son cosas que a mí me llaman mucho. Y es por eso que no es casual que en la foto que está a la espalda de tomarme la Plaza San Martín, símbolo de esa Lima caótica, ¿no? Que en la que estamos viviendo. Y bueno, pues entonces, como se podrán dar cuenta, me alimento pues de lo cotidiano. Y nuevamente quiero agradecer nuevamente a todos los que están presentes. No quiero mencionar más nombres porque debo olvidarme de ellos, pero quiero mencionar por último la presencia de mis abuelos que están aquí, ¿no? Mi papá Esteban, mi mamá Toya, a mami que le digo, Rosa, aunque todavía no está mi abuelito que está enfermo, de tener la suerte de tener a mis 4 abuelos vivos. Quiero leerles por último algunos de mis poemas que tienen que ver un poco con lo que es Lima y lo que son las oficinas. Este poema está basado en una anécdota, no está acá un guardo, pero lamentablemente se llama Frío de oficina. Antes de empezar, quiero decirles, la forma de leer mi poema la aprendí hace mucho tiempo, muchos años atrás, en una confesión del doctor Guachito Delgado. Ahí me maravilló cómo leía sus poemas, sin querer yo había subido eso con la lectura. Frío de oficina. Pelusa engañó a Win. Al principio le dijo, tú me agradas. Es necesario aclarar que se lo dijo, obsequiándole un caramelo de licor, el alcoholismo dulce y pasivo. A Hugo desde el principio también, aunque no lo admitiera así nomás. Pelusa le dedicó una mañana a Sears. El gerente se había ido de vaca un ratito. Una sonrisa saludable, aséptica, de yegua hermosa, urbana, sedentaria. Verla escondida, en el frío crepuscular de un aire acondicionado, y en su par de su corazón un Night to Pine, oficina octavo piso. Sonaba como las incandescencias ajenas de esa fábrica de exóticos inviernos. Relaciones públicas, oficio. Como cuentan en español, los weekends en el reflejo, bailando su armonía. Colocada exquisita en su escritorio circular, en el centro del gran salón dorado. Destellitos, reflejos, luciérnagas cibernéticas. Juego de espejos del gran mundo versátil. Ensordecedores hundidos de las sonrisas gerenciales. Aromas transnacionales, Chulton, Chanel número 5,
Todo el mundo te ama, pero un solo corazón te llora, soy yo, le decía Ubín a través de José Feliciano. Si solo para ti, le decía, mi Cirano de Bergerac, figurín de pasarela en el Sheraton. Claro, ahora que esa tarde, esa infausta tarde, regresó por papeles olvidados en el escritorio vacío, en la oficina vacía, en el edificio vacío, en el gran vacío del shopping center, en esas pálidas callejas vacías de aluminio y vidrio ausente, de un domingo cualquiera, vacío y ausente como un auténtico domingo. Lo necesitaba revisar esa noche y el lunes ver a su Pelusa y Pelusa a su guía, y verla cuando desnuda como en sueños, en el mullido terciopelo del sofá para clientes, con la espeluznante enmarañada cabellera de propaganda de champú, enredada en el señor gerente recién llegado de la vaca, las tostadas de Ipanema, las buenas tostadas, todo en cámara lenta, como una buena propaganda de champú. Disculpen la interrupción, pueden seguir nomás. Y la irremediable mirada de Pelusa, una llave sin vuelta de retorno detrás de la puerta cerrada con fuerza. Arce and Hopkins Management, todo tipo de servicios, honradez, prontitud, esmero. Lo extraño no es ni su carta de despedida, ni el cabello homicida de su Pelusa sobre este pechito Copacabana del señor gerente, ni las miradas irreversibles, sino que todo fuera en cámara lenta, tanto que Hugo sea más Ubín que otros días. Es un poema libre de oficina. Ahora quisiera leer otro poema que es un ciclo que se llama Murmullos Secretos en el Hotel Olimpia de Ica, que está compuesto de la primera vez, la segunda vez, la tercera vez. Quisiera leerles la tercera vez. La tercera vez. Desde que compré el retorno a tu ciudad, sabía cómo terminaríamos la noche. Desde que bajé de aquel ómnibus y caminé por tu calle, desde que me acercaba a tu esquina, al hotel, a la escalera, a mi cuarto, desde que te avisté subiendo hacia el baño, desde que me viste, sabías dónde se cobijarían tus pequeñas manos. Estabas asediada de 16 años. Todos lo sabíamos. Esta vez me dijiste hola en 3 ocasiones y no te respondí. Me respondiste y yo no, ni te miré. Si eran ejercicios rituales, oxisos, si ya sabíamos cómo perderíamos la esperanza del atardecer, cómo encerraríamos nuestra niñez entre vinos y sombras, profundas y frescas, cómo construiríamos nuestra lenta noche. Te esperé, mi puerta entreabierta te esperó, la rendijita luminosa por la que te veía venir se cansó de su ausencia. Te esperé, como un niño no me resignado, el vacío de la almohada necesitaba de tus cabellos y desfalleció de madrugada. El territorio devastado de nuestro amanecer está quieto, la llave inmensa y la cama arde, mis manos eran inciensos azules, intenté largamente dibujarte, rebuscar tu cuerpo entre la sombra amarga. Te esperé, después ya los chillones pájaros devoraban el feroz amanecer, desde este azul destrozando mi cuarto golpeado como un bolsillo, atragantado de tinieblas y sorprendiendo a un hombre entreverado esperando, que avergonzado se ocultaba entre la madera volteada, agritado por una piel seca de silencio. Te esperé. Afuera, los hombres y las mujeres despertaban. El día empezaba su vasta proliferación. En algún lugar tú también. Yo ya no te esperaba. Simplemente recogía los restos de una fiesta marchita, de esta batalla de fantasmas descalzos, de querubes huérfanos. Al final me marché a otra ciudad. Al irme, nuestra cama yacía limpia, fresca, sola, muerta. Ahora quisiera leer un poema que también está dedicado a una persona en donde está una amiga muy querida que apoyaba mucho lo que escribía, Margarita Quispe. Y esto es lo que escribí. ¿Qué nos queda después de las batallas? Más allá de los sueños derrotados. Después, ¿quién recogerá los restos de unas fiestas marchitas? ¿Qué nos queda del lecho entreverado, de los tardíos amaneceres? Después,
esperanza, un hechizo entre las sábanas, una sonrisa olvidada, un dolor entre las piernas. Después, ya cuando todo yazga en el inconmensurable labor del olvido, del desprecio y de la ira, ¿qué nos quedará sino llenarnos un poco más de muerte, de cenizas, de vida? Luego hay otro poema que quisiera leer porque es también dedicado a un amigo sacerdote que, a pesar de las obscenidades, entre comillas, que escribía, él nunca me rechazó y al contrario me comprendía. Palabras para un seminarista, para Héctor Castillo, que está presente. Héctor, hombre, amigo mío, ¿cómo respetar tu simplísima castidad con mis palabras de cabello alborotado? Sabes que mis palabras son como muchachas que pugnan por reírse bien, adecuadamente, abriendo sus almas a sus cuerpos, o obsequiando un suspiro encollado o una tristeza pequeña, dulce y amarga. Héctor, hombre, hermano mío, ¿cómo no quebrar tu mirada severa, tus manos severas, tus severos sermones de moral y buenas costumbres, sermorios y sempiternos, como cuando se inundaba todo el Callao, con tus discursos escupidos a despeñadas, de santo varón salvaje, y tus manos atrapaban la marcha mundial del pecado, de ombligos y señas, noches y furias, recolectadas por tus leyes exabruptas e irremediables, y recuerdo las multitudes, los boy scouts, las manadas de extasiadas y benditas colegiales que atolondraban sus incipiencias amorosas. Y entonces veo tus manos implorando a las calladas evangelistas que nos deseaban secreta, musulmanamente, de los gestos cansados, equívocos, inútiles. Héctor, doy gracias a tus silencios, y porque nunca rezabas por mis obscenas plegarias de vida. Y es que, aunque cierto sueño esté pelado a tus rosarios, comprendes con la sabiduría de los pájaros que invariablemente persiguen en el cielo el infinito disparate de existir, las búsquedas extrañas de la verdad y pobre y orgullosa altura humana. Bueno, quisiera, como que un poema que yo no considero, yo sinceramente no lo considero muy logrado, pero es la etapa en la que yo empecé a escribir. Se llama Febril. Es una etapa en la que no perdía la alegría de escribir, y aunque a veces se pierde por las cosas de la vida, como los avatares de las oficinas, tratar de mantener. Febril. Tu cuerpo es crisalia de inmemoria, una exhalación de mi imaginación de universos. Tu geografía me la he aprendido en febriles lecciones de luna, de paporretas y sin olvidos, sin palmetazos en los traseros, tiernos tan antiguos, a golpe de infinitas incandescencias, escritas en nuestras pieles nocturnas, a tanto machacar, repetir con rítmicos galopes la mezcla soberbia maratónica de nuestras piernas y brazos y latigazo de tus cabellos, de remover encabritado los cimientos tiernos de tu vicentro nubio, navegante ciego, filibustero, caribeño, de tus labios sin fatiga, de tu boca donde bebí, sorbito a sorbito, el último de tus días, el más escandaloso de tus sueños, en el recorrido extasiado de tus bóvedas florentinas, de tus caderas góticas, docto en la ciencia de tu cuerpo, supremo hechicero de tu fuego ingenuo, plenipotenciario y hacedor de los extraviados gritos de la noche. Oh mujer, que eche tantas noches sin luna, descansaste mis exhaustas venas en la sed desértica de tus insolentes senos, y al abrirme el último de tus aposentos, al extraviarme en tu sacra mezquita de vida, vi que en esa noche Zaratustra nuestros cuerpos parieron universos. Por último, quiero leer el poema que más quiero. El poema que, sinceramente, lo que siento por él es debido a que plasma lo que es la historia de mi familia. Cada una de sus frases es un capítulo de lo que ha pasado en mi familia y de lo que yo soy al final, y de la constante lucha que tuve, y en eso coincido un poco también
o coincidía, no sé hasta qué punto, con Francisco Pantigoso, el hijo de Héctor Morel Pantigoso, de decidir entre el derecho y la literatura. Él estaba en división entre la cultura, dicho de paso, un excelente pintor, y el derecho. Yo creo que yo como él, nuestros caminos poco a poco con el tiempo se van a ir definir y para bien. Es el rechazo, que no rechazo, sino la incomprensión al principio que tuve de muchos amigos y también de mis padres, que no entendieran, sino que no percibían que yo pudiera escribir. Y al final dije que si soy lo que soy, es por todo lo que ha pasado antes. ¿No es cierto, señor Edith? Cronología de la sangre. Y con esto quiero terminar la lectura de mis poemas. Cronología de la sangre. Mi madre se extasiaba en el jardín, viendo cómo las enredaderas agotaban su verde búsqueda del cielo. Y mi padre se arrepentía trémulo, sudoroso, la inaquedable pez que rechazaba, dinero subterráneo por sus servicios. Mi madre me contaba en las pequeñas noches de nuestras cenas quietas cómo había avistado la muerte en el crepúsculo incienso de su abuela, y en el de mi hermosa tía impregnada de amor, que me quería como un rosario. Que en sus ojos había olido el aroma levantisco de los niños, cuando justamente todos nos reíamos y regalábamos nuestra frívola cristiandad. Y mi padre, enamorado jovencito en el porvenir, y veo su bicicleta playada, su peinado James Dean, su actitud de pena y gozo, detrás de esa oidiza y sonriente muchacha que habitaba las cumbres de esos fúnebres quesos gruyères socavados ya por obreros seculares, señoras de su casa, las invasiones provincianas, allá por el principio de este diluvio incontenible sobre la ciudad alajada. Sereno carnicero, fotógrafo impetuoso, incansable poblador, cerca búsqueda de la felicidad, buscando el letargo, el sueño, que quizás llegó cuando compró nuestra blanca, hermosa casa. Mi madre leía a Dios y lloraba por los mendigos, enseñándoles a sus hermanas quiénes eran sus exactos culpables. Mi padre hacía compactos mítines en nuestra casa y en los almuerzos, después del póker, para la Navidad, el día de su santo, enseñando a sus amigos, detrás de unas manos vehementes, quiénes eran los exactos culpables. Los dos se amaron siempre. Los dos me amaban. Cuando supieron que me condenaba a la poesía, se desesperaron, pues sabían dónde habíamos nacido, y porque me amaban, sufrían cómo iba aprendiendo a transitar por sus hostos, luminosos caminos, y sonreían, lloraban. Ellos decían: dedícate a una profesión, pues, que la navegación en los aires, en la tierra de los chacales, que el aguijerismo del cemento te carcomerá los gritos, incendiarán tus sueños, se atragantarán de ti. Y me enseñaban y me ordenaban y me exigían que sobreviva, como todos, como los reclusos putrefactos, como los niños decapitados de la niñez, como los pobres, simplemente como los pobres, cantones de luz asediada, cercados paraísos en charcos, como los locos de sufrimiento claro y entendible, como los huérfanos hijos de la tierra hembra, como la madre derramando sus hijas por burdeles y los hogares sintéticos de Monterrico, como ellos mismos, proclamaban que la verdad se exaspera, la belleza se vuelve hambrienta, la justicia se sensualiza, que el aprendizaje puro e infantil de la maravilla se consume con el largo de nuestras corbatas, con la piel quemada de nuestros cariños, con la asunción discreta y lenta de nuestro deber para con la patria y sus gobernantes, como ellos. Pero de sus bocas fugaba un silencio pesado. De sus manos se enredaba una gran angustia, una pequeña lágrima se entendía con mi dolor. Y es que en el reverso de los días por venir, ellos sabían que si soy lo que soy, es porque mi madre siempre esperará que las enredaderas toquen a Dios, y mi padre, que sombría irremisiblemente, llegará el amanecer, en que todos reiremos alucinados por la resurrección de la felicidad, al tercer día del socialismo, después del pop, para las Navidades, el día de su santo. Muchas gracias.
quisiera decirles algo. Estamos viviendo momentos muy difíciles, momentos de caos, de zozobra y de miedo. Este acto nuevamente es doblemente milagroso, porque yo sé que a pesar de las ocupaciones de cada uno de ustedes y también del estado a veces de ansiedad en que todos vivimos, han logrado y han querido venir y estar conmigo, con todos nosotros aquí, a pesar de toda la situación en la que nos encontramos. Y eso es un símbolo de esperanza y de paz, porque personas que se pueden dar tiempo para escuchar hablar de poesía, personas que se pueden dar tiempo para escuchar algunos poemas escritos al desgaire, son personas que quizás en sus almas guardan todavía la esperanza de que nuestra patria puede tener salida. Y ahora que estamos a puertas de un evento tan importante para la democracia, yo sí soy político, en el sentido más amplio de la palabra, la invocación que les digo es de que todos debemos luchar por mantener y luchar que nuestra sociedad siga mejorando. Cambie, sí es cierto, cambie, y para mejor. Y que cada uno dentro de su pequeña experiencia, de sus pequeñas actividades, consoliden la poca democracia que estamos viviendo, pero que debemos abrir, y que también al leer mis poemas se sientan, y ese es mi mayor anhelo, lo que yo siento cuando escribo solitariamente, encerrado en mis cuartos. Muchas gracias. Debo comunicarles que el hotel nos ha informado que debido a las próximas elecciones y a la ley seca, el vino de honor ha tenido que ser suspendido. Estoy segura que ustedes lo tomarán como una contribución por la democracia y que al igual que yo, ustedes no querrán que terminemos en la cárcel. Bueno, y antes de dar término a la presentación del primer libro de Anthony, quiero agradecer sinceramente la presencia de todos ustedes, y en especial la presencia de nuestros ilustres invitados, el doctor Washington Delgado, el doctor Manuel Partigoso y el licenciado Alberto Choi. Pero este agradecimiento es más que sincero, es el especial agradecimiento de una hermana que se siente orgullosa por el primer triunfo de su madre. Muchas gracias. La abuelita jovencita. ¿Quién hablaba hace mucho tiempo? Vean las redes sociales, pero todo contemporáneo, veíamos a Marco siempre hablaba. Uno de los que me enseñó La presentación del libro de poemas Pureza de Fuego es la culminación de una de las etapas más importantes en la vida de mi hijo Anthony Choi, el autor. Las palabras que se expresaron en esa reunión y la masiva concurrencia que asistió al Salón Abascal del Gran Hotel Miraflores demostraron que había interés y expectativa por el libro y por supuesto por el autor. Pero sobre todas las cosas se sentía en el ambiente que flotaba un sentimiento, orgullo. Orgullo de los amigos porque su amigo era el autor. Orgullo de las tías porque su sobrino era el autor. Orgullo de los abuelos porque su nieto era el autor.
y orgullo de los hermanos, porque el autor era su hermano. Pero sobre todo los más orgullosos éramos nosotros, sus padres. No quiero terminar estas palabras sin agradecer a las personas que hicieron posible este libro y su brillante presentación. A Alberto Choy Monteverde, mi primo, que con su característica capacidad oratoria, mezcla de amenidad y erudición, hizo una excelente semblanza del autor y del libro. Al doctor Pantigoso, por su amistad expresada y su sinceridad. Al doctor Washington Delgado, por su presencia y académicas palabras. Al tío Vicente, reportero gráfico del Comercio, por su excelente foto que adorna la contratapa del libro. Y por último, a la familia Monteverde y a la familia Montes por su importante presencia en este evento. Gracias. Ya. ¿Usted alguna otra conclusión?